Muy buenas amigos de su programa Principalmente. En esta ocasión estaremos conversando con el licenciado Jorge López Hilario sobre la constitucionalización de los procesos civiles. Acompáñenme. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad de Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente tiene el placer de presentarles a todos ustedes un joven profesional del derecho que además de un intenso ejercicio profesional en los tribunales de la República, también tiene un ejercicio académico. Se trata del licenciado Jorge López. Con Jorge vamos a tratar temas de mucha actualidad, temas también que son de vivencia porque tienen que ver con el proceso civil aplicado al derecho constitucional, o lo que pudiéramos llamar la constitucionalización del proceso civil. El derecho civil cada día va teniendo un auge importante por la incidencia que tiene en el manejo de lo que son las relaciones de carácter privado entre los individuos y también las empresas. O sea, es un derecho que, si se pudiera considerar el derecho que rige más bien las relaciones económicas entre los individuos y la sociedad. Pues bien, Jorge, la verdad que para nosotros es un honor tenerte aquí. Principalmente, esta es una ventana abierta a todas las corrientes del pensamiento del derecho, pero también nos lo hemos trazado como un norte, darle oportunidad a los jóvenes que están descollando en el derecho y que esto se constituya en una ventana abierta para que ustedes puedan exponer sus ideas y su nueva visión de lo que es el derecho moderno, un derecho que, como todo en la vida, está siendo impactado por los grandes y profundos cambios que se están produciendo en la sociedad. Bienvenido a Principalmente. Muchísimas gracias, es un honor para nosotros estar aquí. Asiduamente vemos este programa y realmente ha venido a llenar un vacío en la sociedad desde el punto de vista de tener una discusión de profundidad y de temas de actualidad, no solamente para los abogados, sino para la sociedad en general. De manera que será un intercambio de ideas interesantes sobre los temas más actuales que impactan en lo que hemos denominado la constitucionalización del procedimiento civil, que ya se ha venido experimentando en la República Dominicana y que los tribunales ya de hecho día por día están aferrándose a esa nueva visión del derecho. Jorge, precisamente, tú sabes que a partir de la proclamación de la Constitución del año 2010, en República Dominicana ha surgido un despertar constitucional y más que todo con la creación del Tribunal Constitucional, que ha venido a jugar un rol determinante en lo que tiene que ver con observar las normas constitucionales en todos los ámbitos de la vida jurídica del país, y a ello no está ajeno el procedimiento civil, el derecho civil. ¿En qué medida han impactado ya las decisiones del Tribunal Constitucional en todo lo que tiene que ver con la reglamentación, el ordenamiento procesal civil de República Dominicana en los últimos años? Es una pregunta interesante porque afortunadamente
nuestros jueces en materia civil están muy bien formados y amén de algunos interesantísimos precedentes del Tribunal Constitucional por el control difuso y por ese apego directo de la Constitución y su carácter normativo que la erige como una fuente primigenia por encima de todas las demás fuentes del ordenamiento jurídico, tenemos a diario sentencias de tribunales que aplicando el control difuso dejan de lado legislaciones que van en contra de la Constitución. Tenemos que poner en contexto el tema. La realidad procesal en el derecho privado en la República Dominicana es bastante desalentadora, porque nuestra legislación no va acorde con la realidad social y procesal en la República Dominicana. Por ejemplo, hay algunos casos precisos donde podemos decir que los jueces han aplicado correctamente ese carácter normativo de la Constitución. Por ejemplo, con el tema de la fianza judicatum solvi, que es un tema ya harto conocido, porque restringe el acceso a la justicia, que es un derecho fundamental. También con el tema, sobre todo en algunos casos específicos, de legislaciones que prevén un agotamiento de vías previas, como ocurre con la materia de seguros y el agotamiento de unas vías específicas que prevé la Ley General de Seguros. Lo mismo que ocurre con la ley, por ejemplo, de protección al consumidor, que prevé también unos preliminares. Anteriormente, los jueces declaraban inadmisibles esas acciones en razón de que no se agotaban esos procedimientos preliminares. Sin embargo, al día de hoy, los jueces se aferran a esos principios constitucionales, consolidan un Estado constitucional y democrático de derecho, aplican correctamente los principios del debido proceso de ley y tenemos una justicia que garantiza esos derechos fundamentales, incidiendo con un rol activo del juez para buscar la verdad en los procedimientos y hacer un equilibrio entre las partes. Por ejemplo, hay algunas disposiciones de la legislación más reciente que regula el procedimiento civil, como es la Ley 834, que en el artículo 72 establece que el juez puede sacar cualquier consecuencia de la negativa a declarar de una de las partes, es decir, que el juez interprete el silencio de una de las partes o desde luego contraviene, choca, impacta frontalmente con los principios constitucionales, porque si nos apegamos a las teorías más acertadas en la materia, tendremos que aceptar que el juez no es augur, ni tiene el don de la predestinación para poder interpretar el silencio de una parte a declarar, sino que ese silencio no puede ser utilizado en contra de una de las partes que intervienen en la instancia. Entonces, principalmente podemos decir que este fenómeno de la constitucionalización del derecho, desde luego que ha tenido un impacto en el procedimiento civil y los jueces pueden, en el transcurso de un procedimiento, reconjurar cualquier situación que afecte derechos fundamentales, aunque esté previsto en la ley, siempre y cuando con ello pueda verificarse que hay una violación a alguna disposición constitucional, la cual debe prevalecer en el procedimiento. Jorge, una cosa interesante que se me ocurre preguntarte para que nos des tu visión al respecto es la siguiente. Obviamente, con el tema de las leyes procesales en materia civil, cuando el juez entiende que vulneran algún principio constitucional, pues el juez tiene varias alternativas dependiendo de lo que las partes le planteen. Y sobre todo porque en materia civil rige el principio dispositivo y si ninguna parte le ha llevado por la vía de la excepción al juez le ha planteado la inconstitucionalidad de una norma procesal, entonces entra en juego el tema de hasta dónde llegan los poderes del juez. O sea, ¿qué puede el juez de oficio decidir sobre la constitucionalidad o no de una norma? Pero además, si nadie se lo ha planteado, es algo que no se ha discutido en el foro. ¿Hasta dónde puede llegar el juez sin vulnerar otros principios constitucionales como el principio de contradicción? Por ejemplo, cuando el juez va a tomar una decisión aún de oficio sobre un tema que no ha sido debatido por las partes. Bien, qué buena pregunta.
Con frecuencia la sociedad dominicana entiende, sobre todo en los ambientes de debate constitucional, que las soluciones que ofrece el derecho francés no son las más apegadas al derecho constitucional. Pero ese problema la jurisprudencia francesa lo ha podido conjurar de una manera estupenda. Primero, cuando se trata de cuestiones que de oficio el juez puede observar, pura y simplemente el juez tiene la obligación de comunicar a las partes y ponerlos en condiciones a que se refiera sobre ese tema. Y una vez puestas las partes en condiciones de preservar su derecho de defensa y el principio contradictorio, entonces el juez toma una decisión. Y eso lo hemos recomendado y de hecho es oportuno decir que la Corte de Apelación del Distrito Nacional en sentencias sumamente interesantes ha comenzado ese criterio, por ejemplo con el tema de la variación de la calificación jurídica. Todo el mundo sabe que en la República Dominicana en materia de tránsito hay varios motivos, varios causales legales que pueden permitir el fundamento de esa acción, ya sea a través de la teoría del guardián de la cosa inanimada o ya sea a través de la teoría del hecho personal, cuya apoyatura jurídica es totalmente diferente. En algunas ocasiones un recurrente se aferra a una sola de esas teorías y ¿qué hace la Corte? Si va a aplicar una disposición diferente que no está contenida en el acto inicial de la demanda ni en el recurso de apelación, pone en sobreaviso a las partes a que se refieran también sobre esa medida. Y es, desde luego, una medida sabia, oportuna, que permite garantizar efectivamente los derechos que están en juego. Ahora bien, vamos a dejar para ahora el plato fuerte de la pregunta. No obstante, ciertamente, en el procedimiento civil, como bien apuntó nuestro querido compañero, lo que está en juego son intereses de carácter privado, muchas veces también de familia, donde tiene un orden público particular. Eso no es óbice a que el juez siempre mantenga apego irrestricto a su rol de guardián de la constitucionalidad de las leyes. De manera pues que cuando se suscita una situación procesal donde ninguna de las partes le ha solicitado la declaratoria de inconstitucionalidad por el control difuso en el curso del procedimiento, el juez tiene la obligación de tener un rol activo, porque en esa materia no está prejuzgando fondo, sino garantizando el carácter supremo de la Constitución, porque el juez tiene ese rol. Ahora bien, en esa hipótesis, nosotros entendemos que el rol del juez no debe delimitarse a ser guardián de esa constitucionalidad pura y simplemente, sino que debe, como en los casos que mencionamos anteriormente, también poner en condiciones a las partes de decir que va a decidir sobre la constitucionalidad o no de esa disposición que puede entrar en juego. Y yo creo que eso es una solución positiva que permite enriquecer el ejercicio del derecho, pero sobre todo que la sentencia sea legítima, que no tenga cuestionamiento, porque el juez habrá cumplido con su rol no solamente de preservar el carácter supremo de la Constitución, sino también tutelar los derechos de las partes que están en juego, que es el deber fundamental que tiene el juez. Y así podrá dar una sentencia motivada y apegada al derecho, permitiendo que se configure y se garantice la seguridad jurídica que tanta falta nos hace en el país. Jorge, desde tus conocimientos en derecho constitucional, que me consta que son de hace tiempo, te conocí con mucho interés en la materia constitucional, y tus conocimientos en derecho procesal civil, me gustaría que tú nos expliques cuál es la correlación entre esas dos materias, bueno, derecho civil, procesal civil, con el derecho constitucional, que ha generado esto que se llama constitucionalismo del derecho procesal civil, desde el punto de vista de dos elementos. Por una parte, el origen de las normas del ordenamiento de República Dominicana, del ordenamiento jurídico de la República Dominicana, tomando en consideración que las normas de derecho civil tienen raigambre francesa, origen de la legislación francesa, y tomando la postura, que es de mi criterio, que viene explicando el profesor Eduardo Jorge desde hace tiempo sobre
el germen del derecho constitucional dominicano en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, en base a sus principios. Entonces tenemos el derecho civil francés con el derecho constitucional norteamericano. Entonces, por otra parte, tenemos un segundo elemento, que sería la situación actual de ambas normativas, de ambas materias jurídicas en la República Dominicana. Mientras tenemos un sistema constitucional muy avanzado, con una constitución promulgada en el 2010 y normas constitucionales, quizás las más modernas de toda la región, frente a un derecho civil que en República Dominicana todavía se encuentra rezagado, con normas que son del siglo pasado o antepasado, y un derecho procesal civil todavía lento y antiguo. Entonces tienes una materia constitucional de avanzada frente a un procedimiento civil, no me gustaría utilizar la palabra anacrónico, pero muy viejo. Y tienes uno de origen norteamericano y uno de origen francés. ¿Cómo se ha dado esa correlación entre esas dos materias de esos dos puntos de vista? Mire, es bastante interesante tu pregunta. Nosotros en el 2008 hicimos nuestra memoria precisamente con ese tema de constitucionalización del procedimiento civil. Y ahí hicimos un estudio a profundidad de la realidad dominicana. ¿Y qué ocurre? Nuestra primera constitución, como tú muy bien señalas, estableció desde su entrada la facultad que tiene el juez de cuestionar la legalidad de una disposición de menor jerarquía. Sin embargo, efectivamente, la tradición jurídica dominicana era tan fuerte desde el punto de vista del criterio francés en el derecho constitucional que no permitió su aplicación de una manera directa. De hecho, interesantes precedentes de nuestro máximo tribunal, de la Suprema Corte de Justicia, no obstante la Constitución decir expresamente que el juez tiene esa facultad, establecía de manera categórica que el juez no tenía la facultad de cuestionar la constitucionalidad de las leyes. Desde luego que eso, por el fenómeno de la constitucionalización del derecho, ha ido cambiando. Y los jueces al día de hoy tienen un consenso absoluto de que tienen que garantizar ese carácter supremo de la Constitución. Por eso vemos que en materia penal fue mucho más fácil asimilar esa transición del 2002 al 2004 con la entrada en vigor del Código Procesal Penal, y eso ha permitido también toda una conciencia colectiva, no solamente de los jueces, sino también de los abogados, de cómo deben interactuar esas normas. Ahora bien, no se limita solamente a conocer esa realidad, sino que el juez tiene que resolver los casos prácticos que se le presentan, precisamente frente a un fenómeno de la constitucionalización del derecho que es indiscutible y a una legislación procesal civil que no da respuestas a problemas muy prácticos. Vamos a entrar de inmediato con un tema interesante: el derecho a la prueba o la prueba en el procedimiento civil. No hay una regulación sobre lo que yo particularmente me he atrevido a denominar pruebas atípicas, porque no están en la legislación. Por ejemplo, en materia civil, la reproducción de un video, pruebas electrónicas, pruebas digitales, que lamentablemente no tienen una estructura legal. Y cuando se trata de hechos jurídicos, donde la prueba es libre, porque el juez tiene el derecho de apreciar lo que se le está solicitando por cualquier medio de prueba, cuando no estamos en materia contractual, hay que buscarle una solución. Y hay casos donde la única prueba, por ejemplo, si estamos hablando de una responsabilidad civil delictual, es a través de esos mecanismos. Por ejemplo, aquí ya tenemos el sistema del 911, que ha permitido la integración de cámaras. También cuando ocurre alguna situación muy particular en un establecimiento privado, pero hay formas de garantizar la fidelidad de algo que ya quedó grabado. Entonces, todo eso el juez tiene que darle respuesta, porque precisamente por esos principios del derecho civil francés, el juez no puede rehusar a dar una solución sobre pretexto de vacío de la ley. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí entra esa impregnación, esa irrigación constitucional del derecho a la prueba, del debido proceso de ley, que el juez pueda aperturar esa gama de principios que irradian del derecho constitucional para permitir, aunque no haya una ley, la producción de esa prueba, pero tutelando los derechos también. ¿De qué manera?
Primero, garantizando la legalidad de la prueba, es decir, que no sea una prueba contaminada, que no pueda ser adulterada. Segundo, permitiendo que se garantice un filtro común a todos los procedimientos de que esa prueba sea útil y pertinente para los fines procesales que persigue. O sea que ciertamente vemos cómo un juez que domine los principios puede lograr una justicia efectiva, no obstante tengamos sistemas diametralmente opuestos, como bien señalas, en el procedimiento civil y en el derecho civil versus el derecho constitucional. Ahora bien, por ese carácter de primacía que tiene el derecho constitucional, lo que se hace es que se irradia toda esa savia, todos esos principios al procedimiento civil. Y esa es nuestra posición. Y de hecho, los jueces ya lo están aplicando. Nosotros que estamos a diario en los tribunales vemos cómo con frecuencia se están reproduciendo en materia civil videos, algunas situaciones procesales particulares, pruebas electrónicas, peritajes específicos que ordenan los jueces. Nosotros tuvimos una oportunidad de ver una sabia decisión, no vamos a omitir el nombre del magistrado, pero de uno de los magistrados jóvenes que están en las salas civiles del Distrito Nacional, ordenando la producción forzosa de un video para que eso pueda ser administrado en un tribunal, porque una de las partes intenciadas en la causa precisamente tiene el control de la prueba. Y ahí entran otros temas interesantísimos como las cargas probatorias dinámicas. O sea que el derecho procesal en la República Dominicana ha avanzado a pasos agigantados, afortunadamente. Bien, Jorge, vamos a aprovechar para hacer una brevísima pausa y en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de sumo interés. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia del licenciado Jorge López Hilario. Jorge, bueno, que además debo decir que lo insinuamos en principio del programa, que Jorge, además de su ejercicio profesional, que se ha desarrollado fundamentalmente en esta materia, en materia civil comercial, es profesor universitario, profesor de una de las universidades más prestigiosas del país, la Universidad Católica Madre y Maestra, tengo entendido, Jorge, ¿no? Así es. Jorge, mira, es cierto lo que tú planteas y ya yo pienso que la legislación procesal civil dominicana, que está siendo objeto de mucho cuestionamiento debido a que se ha quedado atrás, vamos a decir, si se quiere, hasta un poco obsoleta, porque es que el mundo de 20 años hacia acá ha evolucionado de manera vertiginosa con la revolución tecnológica, las redes sociales, en fin, una serie de acontecimientos que han impactado de manera determinante en todo el quehacer de la vida cotidiana de los seres humanos. Entonces nosotros contamos con un Código Procesal Civil y se han hecho varios intentos de producir una reforma procesal civil en República Dominicana. Creo que en la actualidad reposa en la Cámara Legislativa un anteproyecto de reforma al Código Procesal Civil. Desde tu punto de vista, no sé si has tenido la oportunidad de leer lo que se está sometiendo a la Cámara Legislativa, pero desde tu punto de vista, ¿es pertinente, ya se hace urgente esa reforma a nuestra legislación procesal civil para ponerla en sintonía, sintonizarla con lo que son los grandes y profundos cambios que ha experimentado la sociedad? Excelente pregunta. Nosotros entendemos que nada es más urgente en la República Dominicana que la aprobación rauda de ese anteproyecto. No solamente por un tema de armonizar la legislación procesal en la República Dominicana en el derecho privado, sino porque
es importante dinamizar la economía, el comercio. No es posible que nosotros tengamos una pieza legislativa cuya estructura no permite integrarse con la realidad comercial del día de hoy en la República Dominicana. La realidad es que hace varias décadas los negocios eran totalmente diferentes a cómo se producen el día de hoy. Todo tipo de negocios se puede y de hecho se genera de manera digital desde las computadoras, con firma digital, con unas estructuras totalmente diferentes. La organización judicial también tiene que hacer acopio a los sistemas tecnológicos. Nosotros vimos con muy buen agrado que la Suprema Corte de Justicia comunicó que las sentencias estarían disponibles y serían comunicadas a las partes a través de plataformas digitales. Pero tenemos que avanzar y hacer uso de las herramientas tecnológicas que nos permite el desarrollo. Pero también un tema fundamental es que no podemos tener precisamente una disposición procesal tan importante, que es el derecho común para todas las demás materias, sin que esté armonizada. Que la última modificación importante, con excepción de la ley sobre casación, que es un tema importante también en esta materia de constitucionalización del procedimiento civil, sea de 1978. Nuestros congresistas han hecho un esfuerzo loable porque esa pieza ya tuvo su aprobación en 2 lecturas en la Cámara Baja, tengo entendido, y se encuentra pendiente solamente de la aprobación en la Cámara Alta. Sin embargo, entendemos que ese proyecto, que es perfectible, porque toda obra humana puede ser mejorada, es importante que sea aprobada, porque tiene, a nuestro entender, varios elementos fundamentales. Primero, un catálogo de principios que permita al juez tener una brújula, una guía de cómo debe aplicar esos principios al procedimiento. Por ejemplo, nuestro buen amigo hablaba del principio dispositivo, pero eso es por su formación sólida en la materia procesal. Sin embargo, nuestro código no establece ninguno de los principios rectores del procedimiento civil, ni mucho menos los principios constitucionales que se aplican a la materia, porque hay que tener muy claro que hay unos principios orgánicos propios del procedimiento civil con una fisonomía particular y hay otros que son de carácter constitucional que tienen que armonizar para tener una justicia que sea dinámica y un juez que tenga un rol activo sin llegar a excesos y permitiendo una justicia en el derecho privado que sea oportuna y sobre todo rápida. Uno de los mayores problemas que tiene la justicia dominicana en el ámbito civil es la dilación. Y eso en parte no es solamente un problema de ley, porque la legislación establece cómo el juez conjurar esos problemas, pero la realidad es que si se dinamiza, si se estructuran esos procedimientos, esos principios de una manera adecuada, podemos tener una justicia más rápida, más efectiva. Dicen los americanos que justicia dilatada es justicia denegada y tienen absoluta razón con eso. De manera que nuestra recomendación es que de manera urgente la sociedad se empodere y sobre todo la clase política dominicana, muchas de ellas bastante bien comprometidas, que permita una aprobación de esa pieza legislativa, que permita decir que la República Dominicana cuenta con un aparato procesal moderno. No podemos tener un código procesal penal que está adecuado, aunque puede mejorarse, a las tendencias actuales del procedimiento, mientras que tenemos un derecho privado realmente bastante cuestionable y que puede tener muchas mejorías. Jorge, hablando de otra dimensión de la constitucionalización del proceso, sabes bien que desde la misma Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1789, los franceses dijeron que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Y de ahí, en todo texto constitucional, se ha venido consagrando el principio de la igualdad. Ya decías tú que en el marco del proceso civil se habían desterrado algunas
distinciones o discriminaciones, como en aquella que había en contra del extranjero transeúnte, ¿verdad? La odiosa fianza judicatum solvi. Sin embargo, pertinente en un momento, pero ya, momento, desde ¿verdad? luego. No. Pero en la actualidad permanecen muchas distorsiones. Por ejemplo, piensa en un divorcio. Existe la hipoteca legal de la mujer casada, pero no existe la hipoteca legal del hombre casado. Piensa en el mismo divorcio, existe la pensión ad litem en beneficio de la mujer demandante en divorcio, no así la pensión ad litem en beneficio del hombre. Entonces, ¿qué te parece hacer un test de constitucionalidad a esas disposiciones? ¿Qué opinión te merecen? Desde el punto de vista estrictamente constitucional, desde luego que esas disposiciones legales, cuyo fundamento y tradición, si nos vamos al contexto histórico y social en que se producen, tienen absoluta pertinencia. En aquella oportunidad, la mujer no tenía esas herramientas de subsistencia y era el hombre el administrador de los bienes de la comunidad. Pues entonces a éste le correspondía cubrir con los gastos elementales de la mujer como administrador. Afortunadamente eso ha cambiado, somos nosotros ahora los hombres los administrados por las mujeres, pero eso tampoco implica que desconozcamos una realidad cultural. El derecho también es una cuestión de cultura y de la sociedad a la que se aplica. Desde el punto de vista jurídico no existe ningún cuestionamiento que en un test constitucional debe el hombre también tener ese derecho y de hecho poderlo solicitar y a través de las herramientas constitucionales permitir el juez también ese tipo de medidas. Ahora, luce un tanto extraño imaginarse aquel hombre que demande a la mujer pidiendo una pensión ad litem por un tema cultural y social en la República Dominicana, donde odiosamente tenemos una sociedad machista que en el sentido particular, personal, entiendo que debemos de ir desterrando, permitiendo una real igualdad entre el hombre y la mujer, sobre todo por todas esas condiciones virtuosas que adornan a las damas dominicanas, que tanto han sufrido en nuestra historia, si la conocemos con propiedad, esa discriminación y esa marginalidad. Bien, gracias. Jorge, me parece muy interesante lo que estás planteando. Creo que más allá del tema constitucional, el tema cultural tiene mucho que ver con la adecuación de las normas y de cómo esas normas pueden ir permeando los diferentes sistemas y subsistemas sociales y las situaciones particulares de cada una de las personas que vivimos bajo este entramado jurídico compuesto por la Constitución y las leyes dominicanas. Pero podríamos quizás sorprendernos en materia civil, como en los últimos años nos hemos sorprendido en materia penal, donde ya sí hay hombres que van y hacen uso de las leyes de violencia de género y solicitan alejamientos de sus mujeres en la fiscalía, las someten a la justicia. De hecho, estuve viendo las cifras hace pocas semanas y quedé sorprendido. No pensé que habían tantos hombres que sufrían el maltrato feminista de sus parejas, pero bueno. Yendo ya con la pregunta que quería hacerte, mencionaste la ley de casación como un punto a observar desde el punto de vista constitucional y me gustaría saber, en tu opinión, cuáles son quizás las debilidades de esta ley frente a los principios constitucionales que tú podrías observar de ella, resaltando sobre todo el tema de los requisitos de admisibilidad para interponer los recursos de casación. ¿Cuál es tu parecer con respecto a la constitucionalidad de esta ley y de sus disposiciones? Bien, lo primero, para adentrarnos a ese interesante tema, es saber que el rol de la Suprema Corte de Justicia, en cuanto al recurso de casación se refiere, es importantísimo en el ordenamiento jurídico, porque a través de ese control que ejerce la Suprema Corte de Justicia sobre la correcta aplicación de la ley, es que se irradia una seguridad jurídica y ahí entonces es que
sale a relucir la función nomofiláctica que tiene la Suprema Corte de Justicia en cuanto al recurso de casación. ¿Qué quiere decir esto? Que ese control que ejerce la Suprema Corte de Justicia es vital, de manera pues que las condiciones de admisibilidad tienen que tener un filtro bien abierto. Por ejemplo, con el tema de la admisibilidad en cuanto a un criterio económico, ya el Tribunal Constitucional afortunadamente y acertadamente se pronunció. Nosotros antes de eso tuvimos la oportunidad de preparar un artículo que fue publicado donde establecíamos que el elemento más interesante, más oportuno para la realidad dominicana, porque no podemos tomar un modelo extraño sin atender a la realidad dominicana y a la tradición jurídica francesa que todos los civilistas en el país tienen, por una cuestión impuesta, no es que lo hemos querido, es que lamentablemente esa es nuestra legislación y nuestro origen, y tenemos que estar claro en ello, es quizás asimilar el criterio interesante del interés casacional también, porque realmente hay muchas materias que si nos vamos a ese criterio económico no van a llegar a la Suprema Corte de Justicia, entonces no vamos a tener esa función unificadora del derecho de la interpretación de la ley que nos ofrece la Suprema Corte de Justicia. Por ejemplo, hemos hecho una búsqueda para fines de investigación, desde luego, de los precedentes de la Suprema Corte de Justicia en materia de arrendamiento. Y es prácticamente nula, porque son muy pocos los contratos de alquiler que mantienen esas sumas de dinero, porque el criterio no es el que está establecido en la demanda, sino aquel que acoge el juez al momento de fallar el caso. Entonces nos encontramos que precisamente se transgrede con la disposición que actualmente se aplica ese principio de la igualdad y sobre todo del acceso a la justicia, lo que implica que debe, a nuestro criterio, de aplicarse, y el Congreso está en esa oportunidad, de asimilar ese criterio del interés casacional para que en aquellas materias donde se tenga que restringir el recurso, si hay un interés casacional, que es una noción muy particular, se permita la admisibilidad del recurso por el tema jurídico en cuestión. Por ejemplo, hay algunos temas donde la Suprema Corte ha tenido sentencias de principio, pero no ha tenido la oportunidad de volver a tocar, donde puede haber un cambio de criterio. Entonces, por ese interés casacional, podría asimilarse y aperturarse una brecha de la admisibilidad del recurso. Entonces, nosotros entendemos que también debe de modificarse la estructura del recurso de casación. Ahora mismo tenemos una audiencia en esa materia que a todas luces no tiene una utilidad práctica. Nuestro buen amigo acá, en su condición de ex procurador general de la República, conoce bastante bien que una de las funciones elementales por las cuales se determinó que era importante esa audiencia era para primar, para tener ese filtro de que aún en materia civil la Procuraduría, en interés del Estado, en aquellos casos de un orden público subyacente, pudiera pronunciarse. Pero la realidad es que los honorables procuradores de la Suprema Corte de Justicia suben allí a esas audiencias, la mayoría de los casos, para dejar a la soberana apreciación de los jueces la forma en la que va a decidir esos casos. De manera pues que entendemos que puede dinamizarse ese procedimiento, porque ¿qué ocurre en la práctica? Esos expedientes duermen un año a la espera de que se complete, reciban el dictamen de la Procuraduría General de la República y luego entonces se fije una obsoleta, impertinente audiencia, para luego entonces el expediente quedar en estado de recibir fallo. Creemos que debemos de tener una justicia dinámica, oportuna, y que tengamos la capacidad de crear procedimientos ajustados a nuestra realidad, porque la ley establece expresamente en cuáles casos hay que citar al Ministerio Público. Por ejemplo, en casos de interdicción judicial, cuando hay menores de edad, en temas de familia, ahí desde la génesis de los conflictos interviene el Ministerio Público. Y con el fenómeno que hemos tenido de que la mayoría de las instituciones del Estado han sido descentralizadas y tienen personería jurídica propia, pues ya sus intereses están resguardados de una manera más efectiva.
Así que entendemos que debe de tomarse en consideración todos esos aspectos, permitiendo una casación más rápida y de mayor profundidad al momento de decidir los recursos que les son sometidos. Jorge, vamos a ir, excelente toda y brillante tu explicación de un profesor, obviamente. Se nota que es un profesor de la materia que está hablando. Pero vamos, los amigos televidentes, que tenemos muchos que son abogados, pero la gran inmensa mayoría no son abogados. He tenido constancia de ellos. Son gente que de una u otra manera se interesan porque siempre la gente está afectada por una u otra razón, por acciones que tienen que ver con el derecho. Tú te referiste de soslayo a los contratos. Hay un contrato que realmente es uno de los contratos que genera más polémicas y que se rige, incluso en nuestro país, no se rige ni siquiera por el Código Civil, sino por un decreto que tiene que ver con el decreto de desalojos y desahucio y que genera mucha polémica y que incluso ese contrato de alquiler al que nos referimos ha contraído, si se quiere, y ahora mismo en estos momentos, que muchos inversionistas, por ejemplo en materia de vivienda, se abstengan de invertir en construir vivienda para alquilarla, debido a que este decreto, ya un decreto obsoleto, no le ofrece ningún tipo de seguridad jurídica al que invierte, por ejemplo, para este tipo de situación. Esto, obviamente, que, como decíamos, ha impactado en la industria de la construcción en República Dominicana de manera negativa, porque al propietario de un inmueble le resulta una odisea con el actual ordenamiento jurídico. Por ejemplo, si un inquilino o un arrendatario no le está pagando religiosamente como debe ser el inmueble que ha alquilado o ha subalquilado, porque también se da eso, entonces pasa toda una odisea para poder, vamos a decir, echar o sacar de ese inmueble a esa persona. ¿Cómo tú vislumbras esto pudiera también, dentro de la reforma procesal civil, ser contemplada, que se normalice esta situación, que dé al traste con que se creen reglas claras y los inversionistas cuenten con la seguridad jurídica suficiente para hacer valer sus derechos? Pero, Jorge, esta pregunta tú la vas a responder en el próximo segmento porque nos están haciendo señas. Volvemos en un instante. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, Principalmente, hoy con la grata presencia de Jorge López. Bien, Jorge, quedó en el aire la pregunta que tiene que ver con el contrato de alquiler, sí, sobre todo con las dificultades que presenta sobre ofrecerle seguridad jurídica a los propietarios, a los inversionistas, que ahora mismo, según se me han acercado muchos constructores, dicen que hay una especie de parálisis. Así es. Porque la gente se abstiene de invertir en inmuebles en el sentido de que no tienen la garantía de que una vez
produzca el arrendamiento, el alquiler, lo que fuere de ese inmueble, si se encuentra en el camino con una persona morosa, con un tramposo, esa persona tenga la posibilidad de sacar y de resolver ese contrato sin ningún tipo de dificultad. Mire, realmente nuestra estructura legal no ha dado una solución efectiva a ese problema. Y es una situación bastante grave y delicada, tomando en consideración las cifras que maneja el país. Aproximadamente poco más del 50% tiene viviendas propias. Todo lo demás es personas que se ven compelidos a vivir bajo la modalidad de un arrendamiento. Pero si vemos la situación actual y lo que tenemos, República Dominicana tiene la bella oportunidad de seguir recibiendo personas de otras nacionalidades por situaciones particulares que se están dando. Por ejemplo, tenemos gratamente una bastante y masiva participación de inversionistas venezolanos en la República Dominicana y de otras latitudes que se ven también necesitados de alquilar un local. Sobre la pertinente pregunta que nos formulas en el sentido de si se puede aprovechar esta oportunidad de la reforma del Código de Procedimiento Civil para tratar y armonizar este tema, en honor a la verdad entiendo que viendo la realidad cultural, social dominicana, y aunque no estoy de acuerdo con que muchos temas sean manejados por una ley especial, creo que este tema es oportuno que sea estudiado y manejado a través de una ley especial que pueda conjurar los conflictos y garantizar los derechos de ambas partes en el contrato, no solamente del propietario, que muchas veces abusa con contratos leoninos frente al inquilino, pero también donde el inquilino no tenga esa protección legal tan desmesurada que permita que sea prácticamente imposible procesalmente obtener un desalojo de esa persona en tiempo oportuno. Precisamente en esta semana evaluábamos una tesis muy buena que trataba de esta dificultad y hay que tomar en consideración varios elementos, que la República Dominicana tiene al mismo tiempo dos sistemas totalmente diferentes, porque hay inmuebles que están objeto al registro por el sistema americano Torrens, donde las dificultades se disminuyen porque se trata de un inmueble registrado, pero también hay otros donde están regidos por el sistema ministerial francés. Nosotros entendemos también que las competencias del Banco Agrícola para el registro de esos contratos y el depósito de esos dineros no sea quizá la más oportuna, sino que eso se haga a través de la DGI como hay ya en otros procedimientos de consignación y que a través de una ley especial se pueda establecer de manera oportuna el mecanismo de registro de esos contratos y que haya un filtro de validez de esos contratos de alquiler, donde esté garantizado el tiempo y las condiciones de expulsión en caso de incumplimiento, que permite una seguridad jurídica, una transparencia, donde se pueda hacer negocio jurídico con ese tema sin mayores inconvenientes, a través de una ley especial que permita el estudio de todas las realidades que convergen en este espinoso tema. Sí, porque además es un tema de... social. Es un tema social. Un tema social. Lo que tú planteabas, más del 50% de las personas no tienen vivienda propia. Eso es un Entonces es un tema, la verdad que es espinoso. De todas maneras hay que buscarle una solución porque por un lado se constituye una especie de retranca para la inversión, incluso parálisis económica. Claro, gente que tienen un buen capital y que debieran dedicarlo a la construcción, vamos a decir, de vivienda, dicen no lo voy a invertir. Y con ello incluso contribuiría a bajar el déficit habitacional en República Dominicana. Pero tiene el miedo de que si un miedo legítimo, real. Si invierto en esto y entonces no tengo garantizado que me vayan a cumplir, o que el individuo incluso pretenda hasta quedarse con la No, que ocurre en la práctica, y esto solamente en República Dominicana,
que el propietario a veces tiene que pagarle al inquilino para que abandone el inmueble. Sí. Lamentablemente, este país no aguanta más con esta situación y el Congreso, de una manera oportuna, tiene una brillante oportunidad para, con el consenso de todos los sectores que convergen en este delicado tema social, puedan establecer una pieza legislativa especial que pueda armonizar los intereses que hay en juego, permitiendo seguridad jurídica y que el ciudadano y los empresarios salgan fortalecidos. Sí, claro. Jorge, una pregunta que se me ocurre, en la misma línea de evaluar ese principio de igualdad que consagra nuestra Constitución. La Ley 544-14 contiene disposiciones que impactan el proceso civil cuando hay un elemento de extranjería, en varios casos. Entonces, ¿qué te parece que haya un régimen procesal para los dominicanos, para los nacionales y otro distinto para los extranjeros? Esa pregunta tiene un impacto en lo que es el orden público y la organización judicial. Y desde luego también principios generales del derecho. La realidad es que, aferrado a lo que es la seguridad jurídica y al trato igual y a los principios de territorialidad, las personas que están en suelo dominicano tienen que aferrarse a las disposiciones que el Estado ha provisto para sus nacionales y para los que estén en el territorio, por un principio que nos viene desde el derecho romano. Nemo semsetur ignorare legem. Aunque usted sea extranjero y esté en la República Dominicana, debe de respetar ese ordenamiento jurídico, porque la ley también se reputa conocida, aunque se trate de un nacional extranjero. Desde luego que esa pieza legislativa que señala establece atenuaciones que son razonables, algunas de ellas, por una situación particular, pero esas son escasas excepciones a la regla. A nuestro entender, debe de aplicársele, salvo una legislación especial, a los extranjeros, la legislación que ha sido ya dispuesta por el Congreso Nacional por un tema de seguridad jurídica y no tener un trato que pudiera ser privilegiado. Pero estamos hablando de dos leyes, o sea, de normativas, también una ley votada por el Congreso que establece en ciertos casos soluciones procesales diferentes cuando hay el elemento de extranjería. Sí, así es. Es un tema espinoso, interesantísimo, pero la realidad es que se debe primar por que solamente en esos casos excepcionales se pueda tener como solución final, podría ser, observar un tema de la aplicación de la ley en el tiempo también. Observando si una ley posterior que regula un tema especial, desde luego derogaría una ley anterior si entran en contradicción. Ahora bien, cuando no hay contradicción, debe de aplicarse pura y simplemente el derecho común, que está establecido para todos y todas las dominicanas. Jorge, la verdad que ha sido un placer tenerte por aquí principalmente y se nos quedaron muchos temas sobre el tapete, de manera que en un momento oportuno te notificaremos nueva vez para que nos acompañes aquí y abordemos otros temas que se nos quedaron y que son de sumo interés, y ojalá para cuando te invitemos ya esté aprobado el nuevo proyecto de Código Procesal Civil. Sería una formidable oportunidad. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos. Gracias.